La urgente transmisión por satélite irrumpió en el canal seguro, despojándolo de sus capas de cifrado para revelar una alerta no autorizada de máxima prioridad. El capitán Davis leyó el fragmentado flujo de datos en la tableta reforzada, la luz azul reflejándose en sus ojos, duros e impasibles. Las órdenes eran directas, procedentes de una agencia tan profundamente incrustada en las sombras del poder estadounidense que su nombre rara vez se pronunciaba en voz alta. Su unidad, Sigma 9, fue asignada para un despliegue inmediato. La designación del objetivo parpadeó. Montañas Bitterroot, Montana. El objetivo era localizar y neutralizar. El enemigo, entidades humanoides. La ubicación, un complejo subterráneo designado como el Santuario del Señor. La falta de información específica y la pura anomalía de los parámetros de la misión le formaron un nudo en el estómago. Davis había liderado equipos de fuerzas de operaciones especiales a través de las tierras tribales de Afganistán, las humeantes junglas de Filipinas y la fría e implacable expansión urbana de Europa del Este. Se había enfrentado a enemigos impulsados por la ideología, por la codicia, por el odio puro e inalterado. Esto era diferente. Esto era biológico. Se formaron preguntas agudas e inmediatas, pero Davis las reprimió. En esta línea de trabajo, las preguntas eran un lujo, un asunto para el informe posterior. No una indulgencia previa a la misión. La ejecución era primordial. La misión dictaba el siguiente aliento, el siguiente paso. Llamó a su equipo. El sargento Kane, el tirador designado, un maestro del movimiento silencioso en las tierras altas, se movía con un sigilo casi preternatural. Su fusil automático, una extensión de su voluntad, era una herramienta de violencia quirúrgica. El experto en demoliciones Macrea, un sargento mayor corpulento de comportamiento tranquilo, convertía unos pocos kilos de explosivo plástico en un instrumento de destrucción de precisión o en un martillo indiscriminado de Dios. Johnson, el miembro más joven de la unidad, un fusilero cuya agresividad en el objetivo desmentía sus 23 años, se movía con una ansiosa precisión. Y Rachel, la médica de combate, la única mujer de la unidad, llevaba el peso de la vida y la muerte en su botiquín, su presencia un contrapunto estabilizador a la cruda tensión de los hombres. Su capacidad para mantenerse concentrada bajo una presión extrema, para remendar carne rota y huesos destrozados, había salvado vidas más veces de las que podía contar. Era un activo, no solo una médica. Su equipo yacía empacado, meticulosamente organizado, listo para el embarque inmediato. El peso de sus chalecos antibalas, el mordisco familiar de su equipo de carga, el frío acero de sus armas cortas enfundadas firmemente en sus caderas. Todo era parte del ritual, un endurecimiento de la determinación. Cada pieza del equipo fue elegida por su durabilidad, su eficacia, su capacidad para sobrevivir al crisol del combate. Dispositivos de visión nocturna, ópticas térmicas, sistemas de comunicación encriptados, kits de trauma médico, herramientas de apertura, cargadores de repuesto para sus fusiles automáticos y subfusiles, cuchillos de combate afilados como navajas. Cada onza contabilizada, cada contingencia considerada. Se movieron rápido. El avión de transporte, un transporte militar de carga pesada sin marcas de identificación, se abrió paso a zarpazos a través de la oscuridad previa al amanecer, devorando las millas entre su base de operaciones avanzada y la naturaleza salvaje de Montana. Debajo de ellos, el paisaje pasaba de las cuadrículas ordenadas de las tierras agrícolas a la extensión agreste e indómita de las montañas rocosas. Bitterroot. El nombre sabía a algo agudo y amargo, un presagio. El final del otoño en Montana era una amante despiadada. A medida que se acercaban al punto de inserción designado, el tiempo empeoró. Ráfagas de nieve azotaban la aeronave. Luego una lluvia helada cubrió el fuselaje. Un viento racheado, una fuerza fría y cortante, aullaba fuera de las gruesas paredes de la cabina.
La turbulencia era severa, golpeando la pesada aeronave de lado, luego, dejándola caer en sacudidas repentinas y desgarradoras. Era una manifestación física del caos hacia el que volaban, una bienvenida brutal a un lugar que albergaba horrores desconocidos. La voz del piloto, tranquila y distante por el intercomunicador, anunció su descenso. «A 15 minutos, prepárense para el salto». Davis asintió, asegurándose el casco. Hizo una comprobación de sistemas en su arma principal, un fusil automático, sintiendo la suave acción del cerrojo. A su lado, Kane comprobaba la puesta a cero de su fusil de francotirador especializado, su largo cañón brillando débilmente en la tenue luz de la cabina. Macrea hizo un silencioso gesto de aprobación, sus herramientas de apertura aseguradas a su mochila. Johnson, joven y ansioso, apretó las correas de su casco, sus ojos escaneando el interior de la aeronave. Rachel revisó metódicamente su botiquín médico, los movimientos precisos delatando la tensión controlada bajo su exterior tranquilo. A medida que se acercaban a la zona de aterrizaje designada, las primeras anomalías se registraron en sus transmisiones de imágenes por satélite encriptadas, no en el suelo, sino en la atmósfera superior, afectando sus enlaces de comunicación. Una estática débil y persistente se filtraba en los canales de voz seguros, un zumbido bajo por debajo del tráfico de la misión. No era una frecuencia de interferencia estándar. Era orgánica, pulsaba, luego se desvanecía, luego regresaba, más fuerte. La Tierra misma interfería, tratando de mantenerlos fuera. Aterrizaron con fuerza en una pista improvisada, tallada en un claro en lo profundo de las montañas. El rugido de los motores turbofán se apagó, reemplazado por el aullido del viento y el siseo de la nieve que caía. La rampa trasera descendió, revelando un muro de blanco. La temperatura se desplomó. Davis comprobó sus sensores ambientales. 12 grados Fahrenheit, con un factor de sensación térmica que lo hacía sentir como 5 grados bajo cero. Procedimiento operativo estándar en las rocosas, no apto para pusilánimes. Su base de operaciones avanzada temporal no era más que unos pocos alijos de suministros preposicionados y un vehículo todoterreno, camuflado y esperando. Los últimos rayos de conexión con el mundo exterior parpadearon. Davis sacó un teléfono satelital reforzado. La llamada se conectó, pero la voz al otro lado estaba fracturada, entrecortada, apenas inteligible. «Davis, aquí. Mando. Incidentes desconocidos en la zona. Extrema precaución. Repito, extrema precaución». Las palabras fueron tragadas por la estática. Luego se cortaron por completo. La pantalla del teléfono satelital se oscureció, mostrando solo un mensaje de «sin señal». Estaban aislados, incomunicados, un equipo pequeño, en lo profundo de territorio hostil, enfrentándose a una amenaza desconocida, sin apoyo inmediato. El viento les azotaba la nieve en la cara, picándoles la piel expuesta. El peso del aislamiento se posó sobre ellos, pesado y frío. No era solo el frío de la noche de Montana, era la fría claridad de un guerrero al borde del abismo, sabiendo que estaba solo, sabiendo que el precio era todo. El aire sabía a pino y a violencia. Davis se ajustó la capucha de su equipo de clima frío alrededor de la cabeza. La misión había comenzado. La oscuridad previa al amanecer en las montañas Bitterroot se aferraba a ellos, densa y sofocante. Sigma 9 se movía como un único organismo, un ballet practicado de movimiento silencioso a través del terreno cubierto de nieve. Cada bota colocada con precisión deliberada, crujiendo débilmente sobre el suelo helado. La temperatura del aire había descendido aún más, ahora rondando los 5 grados Fahrenheit. El aliento se convertía en nubes blancas, congelándose instantáneamente en sus barbas y en la tela alrededor de sus rostros. El viento, una presencia constante y cortante, atravesaba las capas de su equipo de clima frío. El capitán Davis lideraba la formación, su fusil automático en posición de guardia baja, el cañón apuntando hacia abajo pero listo para levantarse en un instante.
Sus gafas de visión nocturna, acopladas a su casco, pintaban el mundo en tonos de verde, amplificando la tenue luz de las estrellas y el reflejo de la nieve. Cada árbol, cada formación rocosa y regular, los observaba, centinelas silenciosos guardando lo desconocido. El sargento Kane, el tirador designado, se separó de la columna principal, moviéndose sigilosamente hacia un punto elevado para establecer una posición de vigilancia. Desplegó su fusil de francotirador especializado, colocándolo en la nieve, su frío metal mordiendo sus manos enguantadas. Barrió su óptica térmica a través del paisaje, buscando firmas de calor, anomalías en la naturaleza helada. Pero la visibilidad era limitada. La poca luz y la nieve que soplaba creaban un lienzo en constante cambio. Las sombras jugaban trucos perversos, retorciendo formas familiares en formas monstruosas, haciendo que cada ráfaga de viento sonara como un susurro. Cada crujido de hielo un paso. Contactos negativos. La voz de Kane crepitó suavemente a través del sistema de comunicación encriptado del equipo, un monótono bajo que desmentía el intenso escrutinio que aplicaba al terreno. Visibilidad limitada, lecturas térmicas oscurecidas por la radiación del suelo y la nieve que sopla. Siguieron adelante, siguiendo las coordenadas de las imágenes satelitales. Mientras descendían a un desfiladero estrecho y sinuoso, surgió la primera evidencia visual, cruda y escalofriante contra la nieve prístina. Huellas. No las impresiones familiares de ciervos o alces, no las arpas anchas y extendidas de un oso grizzly, ni las huellas estrechas y metódicas de un lobo. Estas eran diferentes, demasiado anchas para un pie humano, pero inequívocamente bípedas. Se hundían profundamente en la costra helada. Algo de inmenso peso había pasado por allí, no una, sino repetidamente. Macrea, el experto en demoliciones, se arrodilló, sacando un pequeño kit de yeso. Trabajó rápidamente, vertiendo la mezcla en la huella más profunda, luego levantando un molde perfecto. Lo examinó bajo el haz de su linterna táctica. Las impresiones mostraban 3 dígitos distintos y alargados, que terminaban en garras romas y poderosas. No garras afiladas y depredadoras, sino instrumentos gruesos y romos diseñados para desgarrar, cavar o aferrarse a superficies irregulares. Esto no es natural. La voz de Macrea era baja, su habitual comportamiento estoico teñido de una tensión desconocida. Son deliberadas, una zancada pesada. Lo que sea que hizo esto, se movía con un propósito. Davis tomó el molde, girándolo en su mano enguantada. Las dimensiones eran alarmantes. Un pie humano, incluso con una bota pesada, no llenaría ni la mitad de esto. Presionó su palma contra él. La impresión era fácilmente el doble del ancho de su mano. Avanzaron con mayor cautela. Los fusiles automáticos ahora en posición de guardia alta, escaneando sus sectores de fuego. El desfiladero se profundizó. Sus paredes se elevaban abruptamente, grabadas con hielo y nieve. El aire se volvió más quieto, el viento amortiguado por la roca confinante. La atmósfera se volvió pesada, opresiva. Entraban en una tumba sellada. Entonces la vieron, la entrada. Estaba disfrazada hábilmente como el portal de una mina derrumbada de mediados del siglo XX. Maderas podridas, soportes de acero oxidados, un montón de roca suelta y escombros. Pero el engaño era defectuoso, grotescamente. El área exterior, el suelo que rodeaba el falso derrumbe, no estaba simplemente arruinado por el tiempo o un desprendimiento natural. Estaba mutilado. Surcos profundos y monstruosos marcaban la roca sólida. Algo de inmenso tamaño y fuerza se había arrastrado a través de ella o había luchado para salir. La roca estaba desgarrada, arañada, marcada por enormes implementos de múltiples dedos. Las marcas eran recientes, recién hechas. Davis se acercó, Kane cubriendo su movimiento, su fusil de francotirador apuntando a la oscura abertura. Macrea y Rachel se desplegaron, sus armas escaneando las paredes de roca circundantes.
«Miren esto», murmuró Davis, su voz tensa. Pasó un dedo enguantado por uno de los profundos surcos. «Esto no es erosión. Esto no es un pico o una excavadora». Echó un vistazo dentro del derrumbe simulado. La entrada era relativamente estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un solo hombre con todo el equipo se escurriera. Pero más allá de los escombros inmediatos, una oscuridad más profunda llamaba. Activó su linterna táctica, enviando un haz abrasador al vacío. Encontraron más evidencia del pasado, perturbadoramente clara a pesar de los siglos de decadencia. Esparcidos entre los escombros había restos de viejas herramientas de minero, un pico oxidado, su mango de madera astillado, una lámpara de cabeza corroída, su cristal agrietado, una fiambrera arcaica y abollada. Pero estos artículos no estaban simplemente viejos y desechados. Estaban retorcidos, doblados y rotos, indicando una fuerza extrema. La cabeza del pico no solo estaba oxidada, sino deformada, aplastada en un torno. La fiambrera de acero estaba arrugada en una masa irreconocible, hecha una bola por un puño masivo. Estos hombres no solo quedaron atrapados en un derrumbe, dijo Rachel, su voz un murmullo bajo, la gravedad de la escena oprimiéndolos. Fueron destruidos. Las implicaciones eran escalofriantes. Esto no era simplemente una entrada camuflada a alguna instalación clandestina. Era un sitio de verdadero horror, un lugar donde la gente había muerto, no por accidente, sino por fuerza bruta. La pregunta flotaba en el aire frío, no dicha pero sentida por cada miembro de Sigma 9. ¿Cuántos habían perecido aquí, tratando de penetrar en estas fauces oscuras o, más aterrador aún, tratando de escapar de ellas? El silencio opresivo de las montañas pesaba sobre ellos. Eran fuerzas de operaciones especiales, endurecidos por años de combate, entrenados para luchar contra adversarios humanos. Pero la evidencia física, la fuerza pura y antinatural desplegada en el entorno, forzó una sombría comprensión. A lo que se enfrentaban ahora no era humano, era otra cosa completamente distinta. Las ominosas huellas, la roca destrozada, las montañas silenciosas y vigilantes. Todo contribuía a una sensación sofocante de que no eran los cazadores, sino los cazados. Habían entrado en una trampa, un territorio ajeno donde las reglas de enfrentamiento eran desconocidas. Y ellos eran la presa. El aire, ya frío, se volvió más frío, helándolos hasta los huesos. Cada sombra albergaba una amenaza. Cada ráfaga de viento un susurro de su perdición. Sigma 9 atravesó la entrada disfrazada, deslizándose en las fauces del santuario del Señor. La transición fue inmediata y absoluta. El frío glacial y el viento cortante de las montañas de Montana desaparecieron, reemplazados por una quietud sofocante y pesada. La oscuridad absoluta los envolvió. Una negrura tan profunda que incluso los potentes haces de sus linternas tácticas eran tragados, su luz absorbida en lugar de reflejada. El aire en el interior era denso, empalagoso, húmedo, impregnado de un extraño olor a humedad y a rancio que se adhería al fondo de sus gargantas, insinuando una profunda decadencia y algo más, algo antinatural. Las secciones iniciales del complejo eran pasajes dilapidados y medio derrumbados que se abrían a vastas salas cavernosas talladas en roca sólida y reforzadas con grueso hormigón vertido. La arquitectura era utilitaria, austera, inequívocamente militar. Trazas fantasmales de una ocupación humana pasada persistían en la penumbra opresiva. Catres abandonados, oxidados y deshilachados, se alineaban a lo largo de las paredes. Cajas, algunas astilladas y abiertas, revelando paquetes de raciones disecadas y botellas de agua vacías, yacían esparcidas por el suelo de hormigón. Mapas descoloridos y quebradizos del terreno montañoso, ahora ilegibles, estaban clavados en las paredes desmoronadas, vestigios de un puesto de mando olvidado. Esto había sido una instalación militar, sin duda. ¿Pero con qué propósito? ¿Y quién la había utilizado? Las preguntas eran inmediatas, sin respuesta. Cada superficie, desde el suelo hasta el elevado techo,
estaba cubierta por una gruesa y pulsante capa de moho negro. No era estático, no era un crecimiento fúngico latente. Vivía, respiraba y se movía y ondulaba sutilmente en la periferia de su visión. Esta alfombra orgánica se tragaba la luz de sus linternas, convirtiendo las paredes y el techo en un vacío opresivo e insondable. El penetrante olor a piedra húmeda y en descomposición se mezclaba con un aroma enfermizo y empalagoso, algo orgánico, algo pútrido y ajeno que les revolvía el estómago. Davis barrió su fusil automático a través de su sector, el haz de su luz montada en el arma cortando la oscuridad opresiva, revelando solo más del pulsante moho que absorbía la luz. «Mantengan los ojos bien abiertos», ordenó. Su voz un retumbo bajo a través del sistema de comunicación seguro del equipo. «Este lugar está vivo. En medio de las ruinas y el moho omnipresente, Sigma 9 descubrió efectos personales escalofriantes. Una cantimplora oxidada, todavía agarrada por dedos esqueléticos, yacía cerca de un catre derrumbado. Una fotografía rota y empapada, apenas reconocible, mostraba a un joven sonriente con uniforme, su rostro disolviéndose en tonos sepia. Un par de botas de combate gastadas y en desintegración estaban de pie en una esquina. Su dueño simplemente se había salido de ellas y había desaparecido. Estos detalles íntimos, fragmentos de vidas humanas, subrayaban la sombría realidad de lo que había ocurrido aquí. ¿A dónde habían ido estos soldados? ¿Qué les había pasado? Las preguntas apremiaban, pesadas y sin respuesta. La médica Rachel, el haz de su linterna táctica cortando un círculo enfocado a través de la penumbra, se movía metódicamente, escaneando los escombros. Se detuvo, arrodillándose junto a una sección de la pared que estaba menos consumida por el moho negro. Su voz, generalmente tranquila y serena, contenía un temblor de algo parecido a la conmoción. «Capitán, aquí». Davis se movió a su lado, enfocando su luz en el lugar. Clavado en la pared, milagrosamente preservado bajo una delgada capa protectora de lámina de plástico que resistía la descomposición, había un pequeño y vibrante dibujo infantil. Representaba una casa toscamente dibujada con un sol sonriente, una familia de figuras de palo y un pájaro volando. Un contraste crudo y desgarrador con la oscuridad y la decadencia que los rodeaba. ¿Un niño?, susurró Johnson, su voz incrédula. Las implicaciones eran profundas, perturbadoras. Esto no era solo una instalación militar. Una vez había sido un lugar donde vivían familias, donde existía la inocencia. Las preguntas se multiplicaron, girando en un vórtice de inquietud. ¿Qué tipo de base militar albergaba niños? ¿Y qué tipo de horror los había consumido? Entonces los instrumentos fallaron. Sus sensores de movimiento reforzados, diseñados para una detección precisa en entornos hostiles, daban falsos positivos. Firmas de calor fantasmales aparecían y desaparecían en la pantalla, apareciendo y desapareciendo a velocidades imposibles. Sus brújulas tácticas, generalmente firmes como una roca, giraban salvajemente, sus agujas oscilando incontrolablemente, atrapadas en un poderoso campo electromagnético. Los sistemas de comunicación seguros, ya debilitados por la interferencia atmosférica exterior, ahora no producían más que una estática baja y gutural, un ruido blanco que emanaba de las propias paredes. «Mis sensores se están volviendo locos», informó Johnson, su voz tensa por la frustración. «Detectando movimiento por todas partes, pero no hay nada». «Lo mismo aquí», añadió Kane, su voz plana. «Las brújulas son inútiles. Nos movemos a estima». Macrea recalibró su equipo, pero las lecturas seguían siendo erráticas. No es una interferencia localizada, es demasiado amplia, demasiado constante. Davis observó las caóticas lecturas, las erráticas agujas de la brújula. Se había enfrentado a pulsos electromagnéticos, llamaradas solares y al geomagnetismo en cuevas que desbarataban los instrumentos. Pero esto se sentía diferente. Esto no era geológico. Las fluctuaciones eran demasiado precisas, demasiado orgánicas.
No era la roca inerte la que causaba la interferencia. Era algo vivo, algo vasto y hostil que irradiaba una energía que confundía su tecnología, convirtiendo sus instrumentos de precisión en basura inútil. El profundo olor a humedad en el aire pulsaba al ritmo de las lecturas erráticas. Estaban ciegos, sordos y solos, en un lugar que desafiaba todos los parámetros conocidos. La sensación de ser observado se intensificó, presionando desde la oscuridad. Sigma 9 se adentró más en el santuario del Señor, sus linternas tácticas cortando estrechos conos de luz a través de la omnipresente oscuridad. El capitán Davis se movía con una fluidez practicada, su fusil automático abriendo camino, sus ojos escaneando constantemente su sector. El aire se volvió más pesado con el olor empalagoso y a humedad, ahora teñido de un distintivo matiz metálico. Ordenó a su equipo que permaneciera alerta, que recopilara cada fragmento de información que ofreciera una idea de su enemigo. Macrea, el experto en demoliciones, su mirada barriendo las paredes incrustadas de moho, se detuvo en una sección donde el crecimiento negro se adelgazaba, revelando el hormigón en bruto debajo. «Capitán, aquí. Estas marcas no son solo surcos». Davis se movió a su lado, iluminando la pared con la luz montada en su arma. Las marcas eran, en efecto, distintas de los brutales surcos que habían visto en la entrada. Eran impresiones intrincadas y deliberadas, talladas o presionadas en el hormigón endurecido. No eran garras, eran algo completamente diferente, una fusión de runas primitivas y jeroglíficos inquietantes. Representaban formas abstractas, espirales y figuras distorsionadas y alargadas. Eran ajenas, pero innegablemente intencionadas, y sugerían una forma de comunicación, un lenguaje escrito. «Están haciendo arte», susurró Johnson, su voz débil, un temblor de incredulidad en su tono. «No», corrigió Rachel, su voz tensa. «Se están comunicando, grabando algo». El matiz metálico en el aire se hizo más fuerte, más pronunciado. Rachel, con su agudo olfato médico, jadeó, ajustándose más el pañuelo sobre la boca y la nariz. «Es sangre, el olor a descomposición. No es solo humano, es una mezcla, y algo más, un olor depredador. Pero no se parece a nada que haya encontrado antes». Su voz era tensa. «Esto es un depredador, pero se alimenta de algo extraño». Continuaron moviéndose, siguiendo un pasillo ancho y reforzado. El pasaje se abría a una vasta cámara, aún más grande que las anteriores. En el centro de la cámara, iluminada por los haces combinados de sus linternas, se encontraba una colección de objetos que les heló la sangre en las venas, pilas de huesos, no restos dispersos y desordenados, sino meticulosamente clasificados, cuidadosamente apilados en pirámides grotescas. Las pilas contenían los restos esqueléticos de varios animales, ciervos, alces, osos y pumas, todos dispuestos con un horrible sentido del orden, pero entremezclados entre los huesos de animales, inconfundibles en su morfología. Había huesos humanos, cráneos, fémures, cajas torácicas, apilados como trofeos. Algunos tenían extrañas impresiones romas, de algo que los había masticado, extrayendo la médula. El terror que se apoderó de la unidad fue visceral, inmediato. Esto no era simplemente una guarida, era un osario cuidadosamente curado y sistemáticamente mantenido. «Son coleccionistas». La voz de Kane, generalmente desprovista de emoción, estaba teñida de un crudo matiz de disgusto. «Trofeos». El silencio que siguió fue roto por algo nuevo, algo que les erizó el vello de la nuca. Un sonido bajo, no un gruñido, no un rugido. Era un zumbido gutural y resonante, un susurro que emanaba de los recovecos más profundos del complejo. Era algo entre el habla y un eco cavernoso, un sonido diferente a todo lo que los operadores endurecidos por el combate habían oído jamás. No era un grito animal de hambre o rabia, era otra cosa, algo intencional, algo estructurado,
Los sonidos se intensificaron, volviéndose más claros, más distintos. Eran voces, guturales, resonantes, ajenas. Los humanoides se comunicaban, su lenguaje desconocido resonando en las paredes de hormigón, creando una cacofonía desorientadora que los rodeaba. Los sonidos rebotaban, resonaban, creando la aterradora ilusión de que las criaturas estaban en todas partes, justo más allá del alcance de los haces de sus linternas. «Están hablando», susurró Johnson, su voz débil por la incredulidad. Davis sintió un pavor frío instalarse en su pecho. No se enfrentaban a bestias sin mente. Este era un enemigo inteligente. Un enemigo que hablaba un idioma, que coleccionaba trofeos, que organizaba meticulosamente los restos de sus víctimas. Este era un enemigo que cazaba con un propósito y con un intelecto aterrador. Los sonidos bajos y guturales, las cadencias ajenas, eran un ataque psicológico tanto como auditivo. Estaban rodeados por un enemigo que pensaba y planeaba, un enemigo que entendía la estrategia, un enemigo que les hablaba, les advertía e incluso se burlaba de ellos. Las reglas de enfrentamiento acababan de cambiar. La misión se había vuelto mucho más compleja e infinitamente más peligrosa. La primera oleada del enemigo surgió de las sombras, una onda de choque de violencia repentina y brutal. Aparecieron de la nada, materializándose del moho negro y la penumbra opresiva, moviéndose con una velocidad espantosa que desafiaba su tamaño masivo. Más de 7 pies, con brazos largos y fibrosos que terminaban en garras gruesas y romas. Su piel era de un denso color gris verdoso sin pelo, ondulada por poderosos músculos debajo. Sus movimientos eran un borrón, una aterradora exhibición de fuerza y agresión coordinada. No usaban armas. Su ataque era pura fuerza primigenia, una oleada de poder bestial que era inquietantemente precisa. Se movían con una conciencia táctica que reflejaba la de combatientes entrenados. Explotaban los puntos ciegos, flanqueaban a sus objetivos y actuaban con una cohesión aterradora. Cada criatura parte de un organismo más grande y letal. «¡Contacto! ¡Al frente!», rugió Davis, su fusil automático escupiendo latón caliente y ráfagas controladas de proyectiles. El fogonazo del cañón iluminó brevemente las formas horripilantes, sus rostros anchos y planos desprovistos de cualquier emoción reconocible. Las criaturas ignoraron el fuego de supresión. Sus gruesas pieles absorbieron el impacto de los proyectiles con un efecto mínimo. Acortaron la distancia, sus poderosas piernas impulsándolos a través del suelo de hormigón. En el caos subsiguiente, el destello y el rugido del fuego de los fusiles automáticos, los gritos guturales de los humanoides. Johnson, el joven fusilero, se encontró aislado. Un borrón de músculo gris verdoso, increíblemente rápido, salió de un conducto oculto en la pared. Directamente a sus 6. Johnson reaccionó, girando su fusil automático, pero la criatura ya estaba sobre él. Se movió con una velocidad espantosa, su brazo largo y poderoso barriendo, arrancándole el fusil automático de las manos. Johnson era un operador entrenado, condicionado para el combate cuerpo a cuerpo, pero esto era algo más allá de su entrenamiento. El humanoide lo agarró, su mano con garras se cerró alrededor de su placa pectoral, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Johnson dejó escapar un grito ahogado, un sonido de puro terror y agonía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la criatura se giró, arrastrando a Johnson a la oscuridad absoluta de un pasaje lateral, su forma masiva fundiéndose perfectamente con el moho negro. El grito de Johnson, crudo y desesperado, se cortó, dejando un silencio ominoso y resonante, que se abatió sobre los miembros supervivientes de Sigma 9. La batalla continuó. Los humanoides restantes presionando su ataque, pero la pérdida de Johnson, repentina y brutal, abrió una brecha en la cohesión de la unidad. Lucharon con una nueva ferocidad, una furia fría ardiendo bajo su disciplina profesional. Davis desató una ráfaga controlada de su fusil automático, golpeando a un humanoide directamente en el pecho. Los proyectiles impactaron con sordos golpes enfermizos,
haciendo tambalear a la criatura, pero continuó avanzando, sus ojos blancos fijos en él. Macrea desplegó una granada aturdidora, lanzándola lejos. La explosión y la luz cegadora desorientaron momentáneamente a las criaturas atacantes, dando al equipo preciosos segundos para retroceder, estableciendo un perímetro defensivo. Kane, desde su posición de vigilancia, disparó ráfagas precisas, apuntando a las articulaciones desprotegidas de los humanoides, la parte posterior de sus rodillas, el tejido blando donde el cuello se unía al cráneo. Sus proyectiles encontraron su objetivo, derribando a uno, luego a otro. Pero el enemigo era inagotable, implacable. Davis reunió a sus operadores, forzándolos a una formación cerrada. ¡Retirada! Establezcan perímetro en el último punto de estrangulamiento. Su voz era áspera, pero controlada. Luchó contra el impulso de perseguir, de ir tras Johnson. Sabía que era una trampa, una finta letal diseñada para atraerlos a la oscuridad. Johnson se había ido. Era un profesional y tenía que tomar la decisión difícil. Los miembros restantes de Sigma 9 se consolidaron, sus espaldas contra una gruesa pared de hormigón. Macrea inmediatamente comenzó a colocar minas Claymore, posicionándolas para un efecto máximo, mientras Rachel vigilaba sus 6, su subfusil firme. Kane cubría su frente, su fusil de francotirador escaneando las sombras. El shock inicial de la muerte de Johnson dio paso a una rabia latente. Esto ya no era solo una misión, era personal. Pero Davis, a pesar de su propia agitación interna, mantuvo la disciplina. Se obligó a analizar el encuentro, a reevaluar todo lo que creían saber sobre su enemigo. «¿Son más rápidos de lo que parecen?», declaró Kane, su voz plana. «Y esos impactos, los proyectiles los ralentizan, pero no los detienen por completo, a menos que consigamos disparos a la cabeza o impactos en sistemas críticos. No están usando sus números al azar», añadió Macrea, limpiándose una mancha de algo oscuro de su casco. Fue una emboscada coordinada. Aislaron a Johnson. Eso no es agresión aleatoria, es planificación táctica. Rachel, con el rostro sombrío, revisó su kit de trauma, sus manos temblando ligeramente. Era médica, no combatiente, pero había luchado junto a ellos, disparando su arma con precisión clínica. La pérdida de Johnson fue un golpe duro. Davis se pasó una mano por la cara. Las criaturas no eran meras bestias, estaban organizadas, podían pensar, podían cazar. Eran capaces de planificación estratégica, de aislar objetivos, de adaptarse a sus métodos de enfrentamiento. No eran solo un enemigo, eran una fuerza de contrainsurgencia operando en su propio terreno. El sargento Kane, que antes había confiado en el poder destructivo puro de su fusil automático de largo alcance, ahora lo entendía. Su enemigo no era un objetivo que simplemente pudiera ser abrumado por la potencia de fuego. Requerían un enfoque diferente, un nuevo plan, un nuevo conjunto de tácticas. Estaban en lo profundo de las fauces del santuario, y las criaturas que lo habitaban eran más inteligentes, más fuertes y más letales que cualquier cosa que hubieran encontrado. El precio de sangre se había pagado, y el libro de cuentas apenas comenzaba a llenarse. El silencio tras el primer ataque era más escalofriante que el caos precedente. Sigma 9 se movió con sombría eficiencia de vuelta al lugar donde se habían llevado a Johnson. La escena era cruda, brutal. Solo un charco creciente de sangre oscura manchaba el suelo de hormigón, comenzando ya a coagularse en el aire fresco y húmedo. Esparcidos a su alrededor había restos andrajosos del equipo de Johnson, una sección rasgada de su equipo de carga, un único cargador vacío para su fusil automático, una óptica de visión nocturna aplastada. Ningún cuerpo, ninguna señal de lucha más allá de la mancha de sangre y el equipo roto. Decía mucho sobre la velocidad y el poder del enemigo, la rapidez del secuestro, la total falta de resistencia de un operador altamente entrenado. Macrea, el experto en demoliciones, se arrodilló al borde de la mancha de sangre, examinando el hormigón. Su dedo enguantado trazó profundos surcos,
Impresiones dejadas por las garras romas de las criaturas. Lo movieron rápido, sin marcas de arrastre, solo el impacto donde lo derribaron. Davis miró la escena con la mandíbula apretada. Johnson se había ido, un buen hombre, un operador prometedor. Ahora solo una estadística. Se permitió una sola y brusca respiración, luego contuvo la emoción. No había tiempo para el duelo, solo para la misión. La estática omnipresente en su sistema de comunicación encriptado del equipo había pasado de ser un zumbido irritante a un silencio muerto y vacío. Las frecuencias de radio eran completamente inútiles. Su enlace satelital de largo alcance, su salvavidas con el mando, había desaparecido, reemplazado por una línea plana de ruido blanco. Estaban completamente aislados, incomunicados del mundo exterior, solos en el laberinto subterráneo con un enemigo desconocido. El peso de ese aislamiento los oprimía, pesado y sofocante. Sus instrumentos tácticos, ya erráticos, ahora bordeaban la locura. Los sensores de movimiento se volvieron locos, mostrando un constante y caótico torbellino de falsos positivos. Los objetivos aparecían y desaparecían en la pantalla, parpadeando dentro y fuera de la existencia. El enemigo se desvanecía en el entorno o se movía a velocidades inimaginables. El fenómeno era desorientador, amplificando la paranoia siempre presente. Cada sombra se movía. Cada leve susurro del moho era una señal de contacto. Rachel, la médica de combate, con el rostro pálido, mantenía el dedo presionado en el botón de llamada de su radio táctica personal, intentando contactar a Johnson. Su voz, generalmente firme y tranquila, era tensa, temblorosa. «Johnson, aquí Rachel», responde. «Johnson, acuse de recibo. ¿Me copias?» Solo estática. La falta de respuesta fue un duro golpe, no solo para Rachel, sino para cada miembro del equipo. Atendía sus pequeños cortes y contusiones, sus movimientos precisos, pero sus ojos tenían una mirada atormentada. Las heridas externas eran manejables. Las internas, el peaje psicológico de la brutal desaparición de Johnson, eran más profundas, deshilachando su resolución colectiva. Davis examinó sus alrededores. Las vastas salas de hormigón, los pasajes sinuosos, la escala pura del complejo. Inicialmente había concebido este lugar como una simple guarida, una fortaleza oculta. Pero al mirar el moho negro que pulsaba y consumía la luz, el silencio espeluznante que se tragaba sus voces, los restos dispersos de la ocupación humana, se formó una nueva y más escalofriante verdad. Este búnker no era simplemente un escondite, era su hogar, su santuario, en el sentido más literal de la palabra. Los humanoides no estaban simplemente ocupándolo, eran los amos de este dominio. La intrincada red de pasajes, el moho omnipresente, las pilas de huesos cuidadosamente dispuestas. Todo constituía un ecosistema meticulosamente construido, un entorno autosostenible diseñado para su existencia. Cada túnel, cada cámara, estaba adaptado a sus necesidades, sus movimientos, su existencia depredadora. El búnker no era solo una estructura que habitaban, era una extensión de sí mismos, una entidad viva y que respiraba, y ellos eran su corazón palpitante. La comprensión se posó sobre Davis como un sudario. No habían infiltrado una fortaleza, habían invadido un mundo ajeno oculto en las profundidades de las montañas de Montana. Y en este mundo, ellos eran los intrusos. El aire se volvió pesado, denso con la certeza inquebrantable de su sombría situación. No estaban simplemente luchando contra un enemigo, estaban luchando contra el propio suelo bajo sus pies, las paredes a su alrededor, el aire que respiraban. Cada elemento de este lugar era hostil, vivo y empeñado en su destrucción. La misión acababa de entrar en una nueva y aterradora fase, donde la supervivencia ya no estaba garantizada, sino que era una lucha desesperada, momento a momento, contra un enemigo que tenía todas las ventajas. El moho negro, ya una presencia omnipresente, se volvió más denso, más activo.
pulsando con un ritmo interno y enfermizo. Se expandió, consumiendo los parches restantes de hormigón desnudo, oscureciendo la ya opresiva atmósfera. La médica Rachel, impulsada por la curiosidad profesional y una necesidad desesperada de entender la amenaza biológica, intentó tomar muestras. Extendió una mano enguantada, sosteniendo un kit de recolección estéril. Pero cuando sus gruesos guantes resistentes a productos químicos rozaron la superficie brillante del moho, se corroyeron y pequeñas volutas de humo acre se elevaron de la tela. Retrocedió, maldiciendo en voz baja. «Es ácido», informó, su voz tensa de alarma. «Altamente corrosivo. Esto no es moho ordinario. Está vivo de una manera diferente». Su hipótesis, pronunciada en un tono bajo y sombrío a través del sistema de comunicación seguro del equipo, envió un escalofriante temblor a través de la unidad. Esto no es solo un crecimiento fúngico, es un organismo simbiótico, inextricablemente ligado a los humanoides. Es la fuente de su mutación, un arma biológica y un acelerador evolutivo. Los corredores por delante se volvieron cada vez más enrevesados, un laberinto diseñado para desorientar y atrapar. Algunos caminos estaban genuinamente bloqueados por enormes desprendimientos de rocas, antiguos derrumbes que habían sellado secciones enteras del complejo. Otros, sin embargo, estaban deliberadamente obstruidos, sus entradas selladas con piedra recién morterada o placas de acero reforzado, forzándolos a seguir rutas específicas. El complejo no era simplemente viejo y decadente. Se adaptaba, dirigiendo activamente sus movimientos, arreándolos hacia zonas de muerte predeterminadas. «Nos están canalizando», observó Macrea, el haz de su linterna barriendo una sección de barrera recién construida. «Saben exactamente a dónde vamos, y se están asegurando de que lleguemos allí». En las paredes, bajo el pulsante moho que absorbía la luz, los extraños símbolos y dibujos que Macrea había notado antes se volvieron más numerosos, más distintos. No eran marcas aisladas, sino intrincados murales que se extendían por vastas secciones de hormigón. Se asemejaban a antiguas pinturas rupestres, primitivas y poderosas, pero horriblemente ajenas. No representaban animales, sino figuras humanoides distorsionadas y alargadas, sus cuerpos contorsionados en poses de reverencia, arrodilladas ante un ser colosal y central. La figura gigante era indistinta, sombría, pero su presencia irradiaba amenaza, su tamaño eclipsando a los humanoides suplicantes. Un pavor frío se apoderó del equipo. No eran solo dibujos, eran iconografía religiosa, un atisbo aterrador del sistema de creencias de su enemigo, de su cultura. Estaban adorando algo, y ese algo era claramente poderoso, un dios para estas criaturas. La sensación de ser observado se intensificó, presionando desde todos los lados. No era solo paranoia, era una presencia palpable. Las sombras se movían en la periferia de su visión, demasiado rápidas para registrarlas, demasiado vagas para confirmarlas. Leves susurros, apenas audibles por encima de su propia respiración, resonaban desde nichos invisibles. Un eco bajo y gutural de sus propios movimientos emanaba de las propias paredes, como si la misma roca estuviera viva y escuchando. Cada nervio de sus cuerpos estaba tenso al máximo, sus sentidos gritando advertencias de amenazas invisibles. Kane, el tirador designado, colocó cables trampa, instaló sencillas trampas explosivas, pero el entorno trabajaba en su contra. El suelo era irregular, las paredes resbaladizas por el moho. Más críticamente, sabía que su enemigo era demasiado inteligente, demasiado familiarizado con sus tácticas. «Son demasiado listos», murmuró, su voz sombría. «Lo verán. Ya lo saben». Su instinto perfeccionado por años de combate le decía que estas criaturas no se dejaban engañar fácilmente por las estratagemas humanas estándar. Davis conectó las piezas del escalofriante rompecabezas, las estructuras militares, las viviendas abandonadas, el dibujo del niño,
el equipo científico que habían vislumbrado antes en laboratorios en ruinas. Articuló su hipótesis, su voz baja, mesurada, pero teñida del sombrío peso de las implicaciones. Este búnker no es solo un santuario, es un laboratorio, un lugar de creación. Este moho, estas criaturas, fueron diseñados aquí, y este lugar fue diseñado para su evolución. Es una cuna de mutación. Los catres abandonados y el equipo esparcido no pertenecían a sus víctimas humanas, sino a los investigadores. Científicos, gubernamentales o privados, experimentaron con agentes biológicos desconocidos, inadvertida o intencionadamente, desatando una pesadilla. Y esos investigadores, al igual que los soldados y las familias, habían pagado el precio final por su trabajo. El moho negro, el ambiente ácido, los humanoides inteligentes y organizados, todo apuntaban a un experimento biológico controlado y fuera de control. Estaban en las profundidades de un organismo vivo y hostil, un vasto motor biológico de destrucción autosostenible. El aire se espesó con un horror tácito, la realidad de su situación oprimiéndolos, fría y sofocante. La persecución fue implacable. Sigma 9 se movía constantemente, una danza táctica y desesperada a través del extenso laberinto subterráneo. Se adentraron más, sus linternas tallando estrechos haces a través de la oscuridad opresiva, el aire denso con el olor metálico y a humedad del complejo. Los humanoides conocían cada camino, cada pasaje secreto, cada atajo oculto. Se movían como apariciones en su propio dominio, materializándose desde conductos de ventilación, irrumpiendo a través de paredes sólidas y en ruinas, creando una abrumadora sensación de estar atrapados en un laberinto ineludible. Macrea, el experto en demoliciones, su agudo ojo para las debilidades estructurales ahora hiperenfocado, descubrió varias puertas y pasajes ocultos, magistralmente disimulados detrás de sólidas paredes de hormigón. No eran salidas de emergencia o túneles de mantenimiento. Eran partes integradas y sin fisuras del complejo, diseñadas para un tránsito rápido. Su descubrimiento confirmó la escalofriante teoría del capitán Davis. El complejo no estaba originalmente destinado al uso humano, sino que fue alterado significativamente e incluso diseñado por las criaturas que ahora lo llamaban hogar. Era el coto de caza perfecto de un depredador. La presión constante, la amenaza incesante, pasó factura. El desgaste emocional se instaló como un pesado sudario sobre los operadores. Rachel, la médica de combate, libraba batallas silenciosas contra los ataques de pánico. Su respiración se volvía superficial a veces. Sus manos temblaban cuando no estaba atendiendo activamente una herida o sosteniendo su arma. El sargento Kane, el tirador designado, generalmente estoico y prolijo en sus observaciones tácticas, se volvió casi completamente silencioso. Su enfoque reducido a la amenaza inmediata. Su rostro una máscara de sombría determinación. Sus ojos, en el brillo verde de su dispositivo de visión nocturna, tenían una mirada atormentada y lejana. Davis, aunque exteriormente sereno, sentía la tensión en la unidad, un alambre tenso estirado hasta su punto de ruptura. Se movía entre ellos, ofreciendo directivas concisas y pragmáticas, una presencia tranquilizadora en el caos, pero sentía el estrés creciente, el peaje psicológico. Sus propias reservas se estaban agotando, reemplazadas por una fría y calculadora resolución. La disciplina se volvió primordial, un frágil escudo contra la desesperación. «Manténganse concentrados», graznó a través del sistema de comunicación seguro del equipo. «Mantengan sus sectores, un paso a la vez». Cuanto más se adentraban, más fuerte era la sensación omnipresente de que se acercaban al corazón del complejo, al epicentro del horror. El olor metálico y a humedad se volvió casi insoportable, denso y empalagoso. Los sonidos bajos y guturales de los humanoides, su lenguaje ajeno resonando a través de los pasajes, se hicieron más frecuentes, más resonantes, más abiertamente amenazantes. Ya no eran susurros, eran un coro constante y escalofriante,
una advertencia de que se acercaban al núcleo. Lo inevitable sucedió. Las pérdidas aumentaron. Eran constantemente acosados, su retirada cubierta por el fuego. Durante un enfrentamiento particularmente intenso, mientras se retiraban a través de una sección de túnel que se derrumbaba, uno de los fusileros, un operador robusto y confiable, tropezó. Un humanoide se abalanzó hacia adelante, su poderosa forma un borrón en la oscuridad. Sin dudarlo, el operador se giró, desatando una ráfaga de fuego de supresión, atrayendo la atención de las criaturas. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Yo los cubro!, rugió, su voz áspera por el desafío. Se sacrificó, comprando a sus camaradas segundos críticos para escapar del pasaje que se derrumbaba. El último sonido que oyeron fue el rugido de su fusil automático, luego un crujido húmedo y enfermizo, seguido de silencio. El sacrificio del operador se convirtió en un escalofriante punto de inflexión. No fue solo otra baja, fue un acto deliberado, una decisión consciente de morir para que otros vivieran. El peso de ese sacrificio oprimió a los supervivientes, una brutal claridad de su situación. Estaban en una lucha por sus vidas, contra un enemigo que no respetaba nada más que la fuerza y la brutalidad. Ahora entendían, con una certeza fría y dura, que la supervivencia exigiría medidas extremas, una voluntad de pagar el precio final. Estaban más allá del combate normal, estaban en una lucha desesperada, luchando por cada aliento, cada metro de terreno. El costo ya era inmenso. El ajuste de cuentas final aún estaba por llegar. Después de un avance agotador e implacable a través de los pasajes laberínticos, Sigma 9 finalmente irrumpió en la sala central del complejo. Era un vasto hangar reforzado, una caverna masiva de hormigón, que empequeñecía todo lo que habían visto hasta ahora. El aire aquí era pesado, denso con el olor metálico y a humedad, pero también cargado de una energía palpable, una sofocante presencia de poder. Este era el corazón del santuario, el centro neurálgico de las operaciones del enemigo. La presión, tanto física como psicológica, alcanzó su máximo aplastante. Sus linternas tácticas cortaron la penumbra, revelando la escala de la cámara. Tenía fácilmente 200 pies de largo, 100 pies de ancho, su techo desapareciendo en la oscuridad muy por encima. En el centro absoluto del hangar, dominando el espacio, se alzaba un trono colosal. Estaba toscamente fabricado, una construcción monstruosa de rieles de acero soldados, placas de blindaje dentadas y secciones de vigas reforzadas arrancadas de la propia estructura del búnker. Y sobre este trono oscuro y bárbaro se sentaba el Señor. Era inmenso, incluso sentado. Su altura era aterradora, casi 10 pies. Su cuerpo era una masa de músculo endurecido, enfundado en la misma piel gris verdosa que sus subordinados, pero más oscura, más antigua, grabada con una red de profundas y antiguas cicatrices que surcaban su rostro y torso. Sus ojos eran la característica más perturbadora, no los orbes negros y sin alma de sus secuaces, sino de un blanco lechoso, como cal antigua sin pulir, que no reflejaba luz ni emoción. No se movía, no rugía, no cargaba. Simplemente se sentaba, una estatua inmóvil y silenciosa de poder malévolo. Los otros humanoides, 2 docenas de ellos, se movían con una inquietante reverencia alrededor del trono, su habla baja y gutural reducida a un murmullo. El Señor los comandaba con gestos mínimos, un movimiento de muñeca, una sutil inclinación de su masiva cabeza, el ligero temblor de un dedo. Cada movimiento, por mínimo que fuera, era una orden clara e innegable, y sus subordinados obedecían sin dudar, moviéndose con una sincronización espeluznante y perfecta. No era simplemente un macho alfa, un bruto que lideraba por pura fuerza. Era una inteligencia, un genio táctico, un director del caos. Davis observó la escena conteniendo la respiración en su pecho. Es su comandante, graznó a través del sistema de comunicación seguro del equipo. Él lo dirige todo.
El sargento Kane, preparando su fusil de francotirador en una posición oculta cerca de una columna de soporte derrumbada, confirmó la observación. No se ha movido. Los está dirigiendo. Él es el cerebro. Los operadores notaron un patrón escalofriante. El señor nunca se levantaba de su trono. Nunca se unía a la refriega, hasta que la situación se descontrolaba más allá del control de sus subordinados. Esto indicaba una confianza absoluta e inquebrantable en su propio poder. Una fuerza tan profunda que no necesitaba ser exhibida en escaramuzas mundanas. Se estaba reservando, conservando su energía, para un momento de intervención crítica. Era un arma mantenida en reserva. Un cálculo frío y utilitario se formó en la mente del capitán Davis, abriéndose paso a través del asombro y el miedo. El Señor era la clave. Su destrucción, según su lógica humana, desmoralizaría a sus fuerzas, destrozaría su mando y control, y quebraría su voluntad de luchar. Era una jugada desesperada ante unas probabilidades abrumadoras, pero era su única oportunidad, su última y desesperada esperanza de supervivencia. McCrea, prepárate para colocar cargas. Kane, identifica objetivos. Rachel, cubre nuestras 6. La voz de Davis era firme, despojada de toda emoción, endurecida en puro mando. Vamos a por la cabeza de la serpiente. Neutralizamos al Señor, ordenó a sus operadores que tomaran sus posiciones, identificando los mejores ángulos de aproximación, las posiciones más defendibles. El plan de asalto se formó, crudo y brutal, pero perfectamente claro en su objetivo. Irían a por la yugular, golpearían el corazón de este oscuro santuario y eliminarían a la criatura que comandaba el horror. El aire crepitaba con una tensión tácita, el peso de la batalla venidera posándose sobre ellos, frío e inevitable. El aire en el hangar era denso, húmedo y pesado con el olor a moho, metal y una dulzura subyacente e inquietante que insinuaba la decadencia. El capitán Davis examinó la vasta cámara, su fusil automático listo. El señor permanecía inmóvil en su trono de acero y hueso, una presencia ominosa y vigilante en la penumbra. Este era el momento, la última batalla. McCrea. La voz de Davis era baja, cortando el silencio. Cargas de apertura. Concéntrate en los pilares estructurales más cercanos a su posición. Necesitamos una distracción, algo que cree una línea de fuego clara y que destroce cualquier barricada que tuvieran. McCrea, el experto en demoliciones, asintió, moviéndose ya con eficiencia practicada. Sacó explosivos plásticos de su mochila, el material maleable frío en sus manos enguantadas. Colocó cargas en las masivas columnas de soporte de hormigón que rodeaban el trono del señor, creando tanto una distracción ensordecedora como brechas en las líneas defensivas de su enemigo. Trazó los ángulos en su cabeza, calculando el rendimiento, la distancia de seguridad y la sincronización precisa necesaria para un efecto máximo. El sargento Kane, el tirador designado, estableció sus posiciones de francotirador. Encontró un punto elevado entre un montón de metal retorcido y escombros de hormigón, un punto de vista que ofrecía una línea de visión clara y estrecha hacia los humanoides que guardaban al señor. Asentó su fusil de francotirador especializado, su mira ya ajustada para la poca luz, apuntando a las criaturas que actuaban como coordinadores, aquellas cuyos sutiles movimientos indicaban sus roles tácticos. Interrumpir su estructura de mando, aunque fuera momentáneamente, les compraría segundos preciosos en la melee que se avecinaba. Tomaron un breve y tenso respiro antes de la batalla final. No había comida caliente, ni catres cómodos, solo el hormigón frío y duro y el hedor siempre presente. Compartieron sus últimas onzas de agua, racionándola, dejando que el líquido fresco lavara el sabor seco y metálico de sus bocas. Abrieron las últimas de sus raciones militares, masticando las insípidas barras energéticas, forzando el sustento en sus cuerpos agotados. La atmósfera estaba cargada, quebradiza por la anticipación, pero bajo el cansancio se había instalado una profunda y sombría resolución.
Cada operador sabía que esta era su última lucha. El peso de ese conocimiento era palpable. Los recuerdos afloraron, sin ser invitados, sombras en la oscuridad. Johnson, joven y ansioso. Su último grito resonando en sus mentes. Los otros operadores perdidos en el laberinto. Sus sacrificios grabados en la memoria colectiva del equipo. El precio de esta misión ya había sido inmenso, pagado en sangre y vidas destrozadas. Rachel, la médica de combate, con el rostro demacrado, se acercó a Kane, su toque ligero mientras examinaba una herida de rosadura en su brazo. La limpió, la vendó, sus movimientos profesionales, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de él, transmitían un profundo cansancio, un agotamiento emocional que era más profundo que cualquier herida física. Davis la observó, el pesado peso de la responsabilidad por cada vida restante oprimiéndolo, una carga aplastante que solo se hacía más pesada con cada momento que pasaba. El vasto hangar estaba lleno de un silencio ominoso y sofocante. Solo lo rompían los leves susurros de sus propios movimientos, el clic metálico de un arma preparándose, y los sonidos bajos y guturales de los humanoides, un coro inquietante que emanaba de la oscuridad alrededor del trono. Se comunicaban, su lenguaje ajeno resonando suavemente, sintiendo el ataque, preparándose para la tormenta. Sus sentidos eran agudos, su anticipación un reflejo de la de Sigma 9. Informe de situación. La voz de Davis fue una orden baja, cortando la tensión. Cargas colocadas. Detonadores listos, confirmó Macrea, su voz desprovista de cualquier temblor. Comprobó 2 veces el cableado, asegurándose de que no hubiera fallos. Un error aquí era fatal. Posiciones de francotirador establecidas, objetivos adquiridos, respondió Kane, su voz un monótono plano. Sus ojos estaban fijos en su mira, su respiración superficial, controlada. Rachel comprobó su arma corta, una pistola compacta y el subfusil colgado de su pecho. ¿Tan listos como nunca, capitán? Davis tomó una última y profunda respiración. Pasó una mano por el frío metal de su fusil automático, sintiendo el peso familiar y reconfortante del arma. Miró los rostros de su equipo restante, Macrea, Kane, Rachel, 3 operadores altamente cualificados, todo lo que quedaba de Sigma 9. Las probabilidades eran imposibles. El enemigo era un horror más allá de la comprensión. Pero eran americanos, y tenían una misión. Su voz, aunque dura, llevaba el peso tácito de su experiencia compartida, sus pérdidas, su sombría determinación. Este es el momento, la última batalla. Hagan que cada bala cuente. Maten al Señor. Esa es la misión, sin desviaciones, sin rendición. Miró a cada uno de ellos a los ojos, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. La ansiedad estaba allí, en lo profundo de sus propios ojos, pero estaba enterrada bajo un núcleo inquebrantable de resolución. El aire, pesado de presagios, crepitaba con la energía de lo inevitable. El asalto al hangar comenzó con una serie de explosiones ensordecedoras. Las cargas de demolición de Macrea detonaron con rugidos atronadores, sacudiendo los cimientos mismos de la inmensa cámara. Las explosiones desgarraron los pilares de soporte de hormigón cerca del trono del Señor, enviando columnas de polvo y escombros hacia el cielo. La fuerza de las explosiones creó múltiples brechas en las barricadas que los humanoides habían erigido, astillando el acero y pulverizando el hormigón. Las explosiones cumplieron su propósito, creando distracciones caóticas, desorientando al enemigo y abriendo líneas de fuego directas. ¡Vamos, vamos, vamos!, rugió el capitán Davis. Y Sigma 9 irrumpió en el hangar, sus fusiles automáticos escupiendo fuego. La batalla degeneró al instante en un torbellino de violencia, una picadora de carne de acero y tendones. Los humanoides, inicialmente aturdidos por las explosiones, recuperaron rápidamente su aterradora cohesión. Obedientes a las directivas invisibles del Señor, se movieron con una precisión espantosa.
sus movimientos un borrón de furia gris verdosa. No cargaron a ciegas, sino que ejecutaron ataques coordinados, su velocidad y fuerza abrumadoras. Saltaban sobre las coberturas con una agilidad imposible. Se encogían de hombros ante el impacto del fuego de los fusiles automáticos y se centraban implacablemente en aislar a los operadores individuales. Sus ojos blancos e inexpresivos estaban fijos, desprovistos de emoción, en sus objetivos. Davis se movió con violencia practicada, su fusil automático escupiendo ráfagas controladas. Disparó desde la cadera, luego se llevó el arma al hombro, derribando a un humanoide con un preciso disparo a la cabeza. Se movió, cubriendo a Rachel, luego estableció fuego de supresión para McCrea, mientras el experto en demoliciones se reposicionaba. Los proyectiles de sus fusiles automáticos martillaban las gruesas pieles de las criaturas, pero se necesitaban múltiples y precisos impactos para derribarlas. Durante la furiosa batalla, el señor permaneció inquietantemente inmóvil en su trono, un observador impasible en el centro de la tormenta. Sus ojos blancos lechosos, aunque ciegos, barrían el caos, estudiando cada movimiento, cada táctica de los asediados operadores. Su masiva mano de múltiples dedos, descansando en el reposabrazos de su trono, realizaba movimientos mínimos, casi imperceptibles. Un sutil rizo de un dedo, un ligero desplazamiento de su palma. Cada gesto era una orden, dirigiendo a sus subordinados con una eficiencia aterradora. Los humanoides respondían al instante, cambiando sus vectores de ataque, reforzando sus flancos, ejecutando maniobras complejas con una sincronía escalofriante que sugería una mente colmena y una obediencia absoluta e incuestionable. ¡Sigue dirigiéndolos! La voz de Kane crepitó a través del sistema de comunicación, tensa por el esfuerzo. Su fusil de francotirador especializado ladró, derribando a un humanoide que flanqueaba con un proyectil bien colocado en la rodilla. «Tenemos que llegar hasta él». A pesar de la habilidad profesional y el coraje desesperado de Sigma 9, las bajas continuaron aumentando. El gran número de enemigos, su increíble resistencia y la brillantez táctica del señor los abrumaron. Los operadores recibían impactos. Sus chalecos antibalas absorbían los golpes, pero la fuerza bruta y aplastante de los ataques de las criaturas aún rompía huesos, desgarraba la carne. Algunos cayeron, sus gritos abruptamente silenciados mientras eran destrozados por manos con garras. Los supervivientes, maltrechos y sangrando, se vieron forzados a una retirada desesperada y constante, luchando por cada centímetro de terreno, buscando cualquier cobertura en el hangar en ruinas e incrustado de moho. McCrea, luchando con una ferocidad nacida de la desesperación, estableció un muro de fuego, forzando una pausa momentánea en el asalto humanoide. Sangraba por un profundo corte en el brazo, pero sus movimientos seguían siendo precisos. Su resolución inquebrantable. Rachel, con el rostro sombrío, vació un cargador de su subfusil en una criatura que avanzaba. Luego recargó rápidamente, sus manos manchadas de sangre. Al ver a su equipo menguar, sus municiones disminuir, sus reservas de energía agotarse, Davis supo que solo les quedaba una opción desesperada. El señor era la pieza clave. Su voz, ronca pero inquebrantable, cortó el estruendo de la batalla. Olviden todo lo demás, olviden flanquear, olviden la cobertura, concentren todo el fuego. Destruyan al Señor a cualquier costo. Él es su centro. Era una orden desesperada, suicida, una carga directa a la boca del lobo. Pero Davis, con la fría claridad de un guerrero llevado al límite, sabía que era su única medida, su única oportunidad de alterar la trayectoria imposible de la batalla. Tenían que quebrar la voluntad del enemigo, destrozar su mando, o todos morirían. Esta era la jugada final, una embestida desesperada y sangrienta por la victoria, y un glorioso acto final de desafío. La marea de la batalla cambió, lenta, agónicamente, mientras la orden desesperada del capitán Davis resonaba en el destrozado hangar. Sigma 9, lo que quedaba de ellos, avanzó hacia el señor.
sus fusiles automáticos escupiendo ráfagas desesperadas. Varios operadores, moviéndose con un coraje crudo nacido de la furia y la desesperación, lograron romper el anillo defensivo interior de los humanoides, acercándose peligrosamente al trono. Fue entonces cuando sus subordinados fallaron, cuando los intrusos humanos estaban demasiado cerca, representaban una amenaza demasiado grande que el Señor finalmente se movió. Se levantó. La visión fue apocalíptica. Su inmensa forma se desplegó desde el trono, estirándose hasta una altura increíble, casi 10 pies. Su pura corpulencia, una masa de tendones y músculos, se volvió aún más imponente, irradiando un poder primigenio y aterrador que les robó el aliento a los operadores supervivientes. Mientras se erguía, el verdadero horror de su ser se hizo grotescamente claro. Estaba acorazado, no con placas de acero fabricadas o chalecos antibalas convencionales, sino con algo mucho más macabro. Su cuerpo estaba enfundado en una grotesca armadura hecha a medida, ensamblada con piezas de soldados caídos. No estaba simplemente colgada sobre él, estaba integrada, casi cosida a su carne. Secciones de chalecos antibalas rasgados, placas balísticas, cascos astillados, piezas dentadas de partes de armas destrozadas. Todo estaba tosca pero eficazmente adherido a su forma masiva, creando un mosaico de muerte. Parecía menos algo que llevaba puesto y más una extensión de su propio cuerpo, su propia carne muerta y saqueada. Pero el verdadero terror, el que revolvía las entrañas, se hizo evidente cuando se giró, sus ojos blancos lechosos barriendo a los operadores. Debajo de la cruda armadura improvisada, su piel real era visible en algunos lugares, y estaba cubierta, no con cicatrices, sino con un espantoso y brillante mosaico de metal. Miles de placas de identificación militares, pulcramente tejidas en la carne de su pecho, sus brazos, sus piernas, su cuello, como una cota de malla grotesca y las escamas de alguna bestia reptiliana ancestral. Cada placa, un óvalo reluciente de metal opaco, llevaba grabado el nombre, el rango y el número de identificación de un soldado caído. Cada una era una vida que había arrebatado. Cada una era una victoria que había reclamado. No eran meros trofeos, eran parte de su ser, una manifestación literal de su poder, un símbolo macabro de las innumerables vidas que había cosechado. La visión causó un shock psicológico profundo y colectivo en los operadores supervivientes. Esto no era simplemente un monstruo, un bruto. Era algo que trascendía su comprensión del mal, una criatura que consumía las identidades de sus víctimas, llevando su misma esencia como un testimonio de su dominio. El miedo, frío y paralizante, se convirtió en una presencia física en el aire, una fuerza asfixiante y ahogadora. El Señor se movió. No luchaba con velocidad, sino con una precisión abrumadora y brutal, una espantosa economía de movimiento. Era una máquina construida para matar, para aplastar. Sus movimientos eran increíblemente poderosos, cada golpe de sus masivos brazos, cada zancada atronadora, un ataque diseñado para destrozar huesos y pulverizar carne. No solo atacaba, aniquilaba. Usó su inmenso peso, embistiendo a un operador que avanzaba, aplastándolo contra un pilar de hormigón con un crujido enfermizo. Sus manos con garras, cada dedo tan grueso como la muñeca de un hombre, desgarraban los chalecos antibalas, arrancando carne y hueso con una brutalidad sin esfuerzo. Kane, con su fusil de francotirador inútil contra esta monstruosidad a corta distancia, vació su fusil automático en el pecho del señor, los proyectiles rebotando en las placas de armadura incrustadas con fuertes clangores. La criatura ni siquiera se inmutó. Macrea flanqueó, pero el señor giró, su pie lanzándose como una bola de demolición, enviando al experto en demoliciones a volar contra un montón de escombros. Rachel, con el rostro pálido, disparó su subfusil, pero las balas no tuvieron efecto. La visión del señor, su armadura de los muertos, sus escamas de placas de identificación,
rompió algo profundo en los supervivientes. Era un miedo primario y visceral que paralizaba sus respuestas entrenadas. Este no era un enemigo que pudieran derrotar con balas y tácticas. Era algo antiguo, algo imparable, algo que había elevado el asesinato a una forma de arte grotesca. Estaban superados, vencidos, y enfrentaban un horror que desafiaba todos los límites de su comprensión. La batalla se había convertido en una masacre, y ellos eran la presa. La horrible realidad del poder del Señor, su invulnerabilidad a los ataques convencionales, golpeó a los operadores restantes como un golpe físico. Sus fusiles automáticos y subfusiles eran inútiles. El fusil de francotirador especializado del sargento Kane, aunque preciso, no había logrado penetrar la armadura incrustada de soldados muertos. Se habían quedado sin opciones, acorralados en una cámara que se derrumbaba con una entidad imparable. Entonces, a través del zumbido en sus oídos, a través del dolor de sus heridas, el experto en demoliciones McCrea lo vio. Una única, desesperada y suicida oportunidad. Había recibido un golpe brutal del Señor, que lo había estrellado contra un montón de barras de refuerzo retorcidas. Su pierna un desastre palpitante de hueso destrozado. Pero su mente, a pesar del dolor, seguía afilada como una navaja, calculando probabilidades, evaluando la integridad estructural. Sus ojos se fijaron en los masivos pilares de carga del hangar. ¡Capitán! La voz de McCrea era tensa, ronca. ¡Los soportes! Los principales soportes de carga, cerca de la pared noreste. Davis miró, sus ojos siguiendo el dedo ensangrentado de McCrea. Las masivas columnas de hormigón, antiguas pero aún soportando el inmenso peso de la roca de arriba, corrían en una línea a lo largo de la pared este del hangar. Si las derribaban, todo el techo se vendría abajo. Era un acto de desesperación, un último recurso, un sacrificio de todo. Enterraría al Señor, a sus secuaces y a ellos mismos. McCrea, viendo la comprensión amanecer en los ojos de Davis, asintió sombríamente. Su decisión estaba tomada. Esta era su última misión, su sacrificio. Sacó los explosivos plásticos restantes de su mochila. Sus movimientos lentos, agónicamente dolorosos, pero imbuidos de una resolución feroz y final. Davis sintió una oleada de náuseas, caliente y amarga, subir por su garganta. Las lágrimas le picaron en los ojos, una reacción que reprimió instantáneamente, salvajemente. Tenía que dar la orden. Tenía que ordenar a su equipo a la muerte. Number. Les daba una oportunidad de vivir, aunque significara sacrificar a un hermano. Fue la orden más difícil que había dado jamás, nacida de una necesidad pura y fría. Kane, Rachel, cubran a McCrea, fuego de supresión, mantengan al Señor alejado de él. ¡Ahora!, rugió Davis, su voz áspera por el mando. Los operadores restantes, con el rostro sombrío pero inquebrantables, entendieron. Kane, ignorando sus propias heridas, descargó ráfagas de su fusil automático sobre la masa de humanoides que convergían sobre McCrea, obligándolos a retroceder, distrayendo momentáneamente al Señor. Rachel, con el rostro surcado de suciedad y sangre, vació un cargador en el pecho del Señor, las balas rebotando inútilmente pero atrayendo su atención durante preciosos segundos. McCrea, apretando los dientes contra la agonía, se arrastró hacia el primer pilar. Sus manos, aunque temblorosas, trabajaron con la precisión practicada de un experto en demoliciones, moldeando los explosivos plásticos alrededor de la base de la masiva columna, colocando los detonadores. Trabajó con una intensidad febril, sabiendo que cada segundo se pagaba con la sangre y la agonía de sus camaradas. Conectó los cables, luego se arrastró al siguiente pilar y al siguiente, un equipo de demolición de un solo hombre, sacrificándose para derribar la casa. ¡Cargas colocadas! ¡Despejen la zona! La voz de McCrea era débil, pero su orden final fue clara. Activó el detonador. Un retumbar bajo y gutural comenzó en lo profundo de la tierra.
sacudiendo los mismos huesos del complejo. Creció, escalando rápidamente hasta convertirse en un rugido monstruoso y ensordecedor, a medida que el inmenso peso de la montaña de arriba se desplazaba. Luego vino la primera y colosal explosión, un trueno de sonido que reverberó a través de la roca. El techo de la sala se agrietó, enormes fisuras se extendieron como telarañas por el hormigón. Polvo y escombros llovieron. Luego, enormes losas de roca y barras de refuerzo retorcidas. El Señor, atrapado en el caos, dejó escapar un rugido gutural y furioso, pero fue ahogado por el creciente trueno del derrumbe. Sus subordinados gritaron, sonidos ajenos y aterrorizados mezclándose con el rugido chirriante de la destrucción. Hormigón, piedra y los chillones humanoides, incluido el Señor, fueron tragados por el techo que se derrumbaba, sepultados bajo toneladas de roca y acero. Y Macrea, «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó Davis, agarrando a Rachel, tirando de ella violentamente hacia adelante. Kane, una sombra silenciosa, se movió justo delante de ellos. Corrieron, una oleada desesperada y final, a través de los escombros que llovían, el aire denso de polvo y el olor a hormigón pulverizado. Apenas lo lograron. En los últimos segundos posibles, salieron del hangar que se derrumbaba a un túnel de conexión, lanzándose a cubierto mientras el pasaje detrás de ellos se doblaba, gemía y finalmente implosionaba, sellando la pesadilla con una atronadora finalidad. Estaban vivos. Apenas. Un silencio ensordecedor descendió sobre las montañas Bitterroot, denso y absoluto, roto solo por las respiraciones entrecortadas de los supervivientes. El capitán Davis, el sargento Kane y la médica Rachel yacían despatarrados en el aire frío de la montaña, justo fuera de la ahora sepultada entrada al santuario del Señor. Estaban maltrechos, sangrando y empapados de sudor y mugre. Sus chalecos antibalas estaban agrietados, sus rostros manchados de polvo y sangre, sus armas agarradas laxamente en sus manos temblorosas. Pero estaban vivos, habían pagado un precio monstruoso, habían caminado por el infierno y salido por el otro lado, pero habían resistido. Davis miró hacia la montaña. El desfiladero, antes marcado por la falsa entrada de la mina, estaba ahora completa e irrevocablemente sellado. Toneladas de roca, tierra y nieve habían caído en cascada, sepultando las fauces del búnker bajo una inmensa e intransitable avalancha. No quedaba ni rastro del horror interior, ninguna señal de que una batalla de escala inimaginable acabara de tener lugar. La montaña había reclamado su secreto, sepultando al Señor y a sus secuaces, y a Macrea, en lo profundo de su abrazo implacable. Una semana después, los equipos de búsqueda y rescate, enviados por el mando, finalmente llegaron al remoto desfiladero. Solo encontraron el colosal desprendimiento de rocas, una anomalía natural en la vasta naturaleza. No había cuerpos ni equipo más allá de unos pocos fragmentos dispersos e no identificables. El búnker, el santuario, la pesadilla, fue borrado de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. El mando cerró el archivo. El incidente fue clasificado, enterrado bajo capas de secreto y negación plausible. El informe oficial citaba ejercicios de entrenamiento clasificados de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que habían desencadenado inadvertidamente un colapso geológico catastrófico. Las muertes de Johnson y los otros operadores se atribuyeron a los peligros inherentes de dicho entrenamiento, sus nombres añadidos a una larga y silenciosa lista de aquellos que pagaron el precio por proteger los intereses estadounidenses en las sombras. No hubo medallas, ni desfiles, ni reconocimiento público del horror que enfrentaron. Solo los silenciosos informes internos, los informes no escritos y las cicatrices perdurables de la memoria. Davis, Kane y Rachel se sometieron a extensas evaluaciones médicas y psicológicas. Respondieron a las preguntas con la precisión disciplinada de los operadores, proporcionando solo los hechos,
despojados de emoción o especulación. La naturaleza clasificada de la misión aseguró que la verdad completa, la horrible realidad de lo que encontraron, nunca viera la luz del día. Eran activos, supervivientes y, ahora, eran guardianes de un terrible secreto. Pero en la vasta e indómita extensión de las montañas de Montana, cientos de millas al norte de la cordillera Bitterroot, en valles remotos y aislados y pasos de alta montaña, surgieron informes extraños. Susurros llevados por el viento, recogidos por excursionistas, cazadores y entusiastas de la naturaleza. Hablaban de encuentros con un hombre alto y silencioso. Siempre estaba solo, moviéndose con una gracia preternatural a través del terreno accidentado, apareciendo y desapareciendo como si fuera parte de las sombras mismas. Su complexión era imposiblemente grande, su paso poderoso. Llevaba un chaleco antibalas andrajoso, toscamente fijado a su inmensa forma, trozos de metal y tela colgando sueltos. Y debajo de la armadura gastada y dañada por la batalla, brillando opacamente bajo los raros rayos de sol, había innumerables objetos brillantes, pequeños y metálicos, tejidos en la misma tela de su piel. Placas de identificación. Su rostro siempre estaba oscurecido, oculto por una capucha profunda, tragado por las largas y crecientes sombras del bosque profundo, o simplemente vuelto cuando alguien lo atisbaba. No dejaba huellas, ninguna señal de su paso más allá del fugaz vistazo, el escalofriante susurro. Era un fantasma, una leyenda viva nacida del miedo y la observación fugaz. Los avistamientos fueron descartados como paranoia de la naturaleza, como cuentos chinos contados por hombres solitarios en las profundidades de las montañas, alimentados por el aislamiento y una vívida imaginación. Pero el capitán Davis lo sabía, Kane lo sabía, Rachel lo sabía. El Señor estaba enterrado, pero algo había escapado. Algo seguía ahí fuera. La amarga cosecha del santuario del Señor todavía se estaba recogiendo, un encuentro silencioso y aterrador a la vez, en lo profundo del corazón del salvaje oeste americano. El precio de la victoria nunca se paga por completo. Siempre hay otra cuota. Y en algún lugar, en la vasta y fría naturaleza, la caza continuaba.